Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 149. Estamos en el siglo XV, especialmente en finales del siglo XV, aunque en realidad fue toda la centuria. Tuvo una mayor producción a medida que iba avanzando el tiempo, a finales. Y nos vamos ahora a centrar en la escultura. No fue tan boyante como la arquitectura. Dice: la escultura del último tercio del siglo XV, último tercio del siglo XV, último tercio, estaría ya el siglo XVI, último tercio del siglo XV, y aquí abrimos nuestra llave. Sigue siendo lo esencial el estilo gótico, es decir, no hay un cambio brusco al principio, pero igual que en la arquitectura, durante esta centuria, la decimoquinta, el goticismo, el goticismo francés sobrio y elegante, fue sustituido por una nueva corriente del norte septentrional, que fue la flamenco-borgoñona y renana, de la que tantas veces hemos citado en estos últimos vídeos, fruto del gran resurgimiento artístico que desde principios del XV tuvo lugar ya antes en los países del Ducado de Borgoña. En lo referente a la escultura, la nueva tendencia fue la marcada por el maestro Klaus Schluter. El maestro Klaus, a ver con qué lo escribes, si con K o con C. Con C. Klaus Schluter, el más famoso e influyente de los escultores de la época. Se caracteriza por el realismo y la gran riqueza decorativa, dos cosas que evidentemente no tenía la escultura francesa. Era elegante, pero muy seria, el rostro agraciado, de un hieratismo dulzón, pero sin pasión, lejos de la realidad. Es decir, es como si tu padre, tu madre, tus hermanos siempre tuviéramos que estar con un rostro así medio sonriente, sin llegar a la sonrisa, y muy atentos a no pasarnos en nada, porque entonces ya no estaría bien visto si revelásemos las muecas, las pasiones que el rostro como espejo del alma delatan en todo momento. Se caracteriza, sin embargo, ahora ya Schluter y compañía, en el realismo y la gran riqueza decorativa. Los vestidos ya tienen más decoración, no eran las túnicas esas largas con los pliegues consabidos hasta el final, que se combinan con algunos elementos, en España, mudéjares. Aunque ya sabes que la escultura en la religión islámica, y la mudéjar, pues lógicamente es una producción derivada del Islam, no tienen apenas resonancia, porque están prohibidas las esculturas, y entonces se desbordan en la decoración geométrica de las paredes, etcétera, pero no en la figura no podía haber. Pero bueno, se adivina en esa profusión decorativa del Islam que las esculturas de esta época ya van influidas por ella. Introductores de esta nueva modalidad fueron también los artistas extranjeros, lógicamente, que vinieron a trabajar en España, que serían discípulos de Schluter, procedentes en su mayoría pues de las tres regiones aquellas, de Borgoña, Alemania, los cuales ejercieron un influjo decisivo tanto en la escultura como en la pintura, especialmente en Castilla, más que en Aragón. O sea, fue una influencia que recibió mucho más Castilla que Aragón. La escultura sigue siendo exclusivamente religiosa, es decir, escultura civil todavía no hay.
Y sus principales manifestaciones de la escultura son retablos, que es ese gran decorado que se pone detrás del altar, o se ponía detrás del altar. Muchos de ellos han sucumbido con la nueva moda de quitarlos y dejar la pared del fondo, el ábside desnudo. Los retablos. Seguimos. Que en Castilla se tallan en madera policromada. O sea, en Castilla son de madera policromada. Varios, cromo, color. Policromada. Especialmente con una profusión, poli. Pero es que yo cuando veo retablos es que prácticamente todos son en oro. Es decir, pintados en oro. Con los panes de oro esos finísimos que se coge con un pincelito especial, el oro se derrite y se parece que pintes sobre el angelito, sobre el tal. El ángel evidentemente no le pintaría la cara dorada, habría sitios en que sí, pero le solían pintar con esos rosados, mofletes, que ya no eran dorados, o sea que lo de poli también por lo menos ahí está bien dicho. Retablos que estaban en madera. Mientras que en Aragón se mantiene el empleo del alabastro. Que ya sabes que es un mármol, una calcita, sacaroide, es decir, de una granulación semejante a la del azúcar, y muy fino, y capaz de mucho pulimento. Es decir, que podían pasar las gubias y los cinceles, aunque la gubia creo que es para madera, los cinceles más bien, y quedaba finísimo. Luego tendrían sus técnicas de pulimentación, pero quedaba muy fino. Y del alabastro, con ese blanquecino muerto, un blanco tirando a grisáceo, pero sin llegar a gris. Tenía la característica de que dejaba pasar la luz, es un poco transparente. Incluso antes de la existencia de unos cristales consistentes, para tapar las pocas aberturas que tenía el románico y luego el gótico, cuando no querían gastarse en cristales, o los cristales primero se habían roto y era muy difícil y caro sustituirlos, pues ponían una lápida fina, o lo suficiente para que aguantase, de alabastro, que dejaba pasar algo de luz. Este era el alabastro. Pues la madera en Castilla y el alabastro en Aragón. Y allí había cantidad de escultura. Otra cosa que, además de los retablos, la escultura se centró en los monumentos sepulcrales. Monumentos sepulcrales. Que en muchos sitios tienen forma de sarcófagos, es decir, un gran volumen lleno de estatuas en los bordes, luego con una lápida encima que normalmente llevaban la escultura de los enterrados dentro, y dentro estaba pues el sarcófago, que ya sabes que viene, sarco es gusano, podredumbre, y fago que se come, es decir, somos pasto de los gusanos y de los microorganismos, y por eso se le dio ese nombre a los sarcófagos. Y eso era un sarcófago en general, o sea, no se le llamaba ya monumento funerario, sino sarcófago. En otros sitios este sarcófago no estaba suelto, no estaba libre, sin nada por los lados, que sería el caso de los más importantes, como recuerdo pues el de los padres de Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores, o el de Álvaro de Luna en el Condestable de Burgos, en fin, o los de los Reyes Católicos en Granada, que son muy importantes, sino que había otros, qué sé yo, enterramientos de abades y de obispos de menos relevancia, que entonces ya los ponían contra la pared, y tenía así una plataforma donde estaba la escultura del obispo enterrado allí, y ya solo entonces era visible, es decir,
labrado y esculpido la parte delantera. Y luego sí, por encima pues solía tener una pequeña, un pequeño hueco de altar, bueno, pequeño o grande, depende de la magnificencia y del dinero que hubiera dejado ese señor para hacer su sepultura, que eso también era muy importante. En todo, hasta en lo más sagrado, el dinero es el que decide muchísimas cosas. Claro, la gente tiene el feo vicio de tener que vivir y comer todos los días, y eso es inevitable, ¿eh? Y entonces hace aquello que le proporciona, pues, modus vivendi. Monumentos sepulcrales y las sillerías. Sillerías. Tú sabes que en toda iglesia importante y en las catedrales especialmente había no un párroco, es decir, un solo señor, un solo clérigo, sino que había muchos o bastantes clérigos alrededor suyo. Si era una catedral, entonces recibían el nombre de canónigos, y si eran en una iglesia, pues no sé si recibirían el nombre de canónigos, o cuando son pocos se llaman coadjutores, es decir, que ayudan a desarrollar la función de la administración de sacramentos. Lo cierto es que estoy recordando la iglesia de mi infancia, que tenía una sillería, pero con muchos sitiales, yo diría más de 20. O sea que aquella iglesia, que realmente era muy grande, y había sido el pueblo bastante importante en aquellas épocas, pues habría tenido muchos clérigos que se sentaban en aquellos sitiales. Son como... están al fondo de la iglesia, el altar está en contra, y aquí estaban colocados así los sitios, muy bien separaditos, y rodeados de una pared que les superaba por la parte de atrás a los sitiales, toda labrada también, pero labrado en unas maderas impresionantes. ¿Cómo se llama? El nogal era la madera reina en aquella época, y todo de nogal con ese color oscuro que toma. Más adelante, pues seguramente también vendrían, con el comercio marítimo, vendrían las maderas tropicales, el ébano y todos estos, a sustituir algunos sitiales o a hacerlos. Pero ya no se hizo mucho sitial a partir de determinada época. Todos estos te puedes encontrar en las iglesias españolas. La iglesia que tenía un poquito de empaque, un poquito de importancia, tenía estos sitiales. Y ahí hay un trabajo de escultura impresionante. Es decir, a lo mejor los apoyabrazos de ese sitial eran dos animales mitológicos, 2 grifos, 2 leones, pero hechos con un lujo de detalles y una perfección increíble, que automáticamente deduces tú que aquello tuvo que costar muchísimo dinero. Y por sobre este coro, que así se llama coro, estaba en uno de los laterales o al fondo un gran órgano de tubos, también un instrumento que ha hecho escribir muchos libros, porque son extraordinarios y todavía son insustituibles. Hay obras que demuestran o quieren ser requieren ser oídas o escuchadas con un órgano de estos, que sea la fuga de Bach, o estos son impresionantes, estos órganos. Y las salas de concierto, que realmente tuvieron mucha importancia ya fuera de las iglesias, también tienen órganos de este tipo. Lo malo es que es difícil mantenerlo, su mantenimiento es muy costoso. Antes todos eran de insuflado manual, es decir, a base de fuelles, que recordaban un poquito los de las herrerías, y luego ya cuando apareció la corriente eléctrica, pues fueron sustituidos por bombas de aire eléctricas. A ver, seguimos. Las sillerías. Decae, en cambio, o sea, de esto sí, de esto hubo en la escultura bastante, pero sin embargo, las esculturas que había por fuera, los santos que estaban en las fachadas y todo aquello, las górgolas y todo aquello, eso decae un poquito, baja. El
El gótico tuvo más. Decae, en cambio, la escultura decorativa de carácter monumental. Los principales focos artísticos fueron los tres lógicamente, también de la arquitectura, que fueron Toledo, Burgos y León. Aquí es León, no Valladolid. O sea, Burgos y Toledo son fijos, pero en algunos aspectos va Valladolid por delante y en otros sigue yendo León. Y entre los maestros destacan el castellano Sebastián de Almonacid. Vamos a poner ya Sebastián, vamos a poner aquí. Sebastián de Almonacid. Autor de los sepulcros de don Álvaro de Luna y su esposa en la capilla de Condestables de Burgos. Perdón, de la Catedral Toledana de Toledo. Es que es curioso que en la capilla del Condestable se utiliza este nombre, capilla del Condestable, y hay dos famosas, una de Toledo y otra de Burgos. Pues esta de Álvaro de Luna, si antes dije lo contrario me retracto, es de Toledo. La capilla del Condestable de Toledo. Los enterrados son Álvaro de Luna y esposa. De Álvaro de Luna y esposa. Y varios extranjeros. Por ejemplo, Juan de Colonia, o sea, este era español, Sebastián de Almonacid, pero los otros escultores que así que merecen ser nombrados eran extranjeros y son Juan de Colonia y su hijo Simón. Juan de Colonia, vamos a poner aquí padre, y Simón de Colonia, el hijo, que además de maestros arquitectos también dominaban la escultura y hacían escultura. En la Catedral de Burgos, ellos dos, los de Colonia, muy asociados a la Catedral de Burgos. Luego, Rodrigo Alemán, que elaboró varias sillerías, es decir, en las sillerías y en la Catedral de Toledo. Sillerías en la Catedral de Toledo, Rodrigo Alemán. Sillerías de Toledo, de la Catedral de Toledo. En concreto, la de la parte baja. ¿Y por qué dice la de la parte baja, sillería? Porque donde había muchos canónigos, y Toledo era impresionante, la mayor clero, la mayor, digamos, conjunto clerical de toda España, en Toledo, pues había unas sillerías en parte baja y otras sillerías en parte alta, es decir, formando gradas. Estas estaban más abajo y las otras más arriba, de forma que la visibilidad, la visión de todos los canónigos hacia la nave central de la catedral y también hacia el facistol, que era ese especie de trípode súper labrado y bonito, donde se ponía el gran libro, porque todavía no había llegado, digamos, la producción masiva de libros, y entonces se leían y se cantaban las horas canónicas, los rezos, canónicas, los rezos, sobre un libro grandote. Libros grandotes que tenían sus páginas en pergamino y todos con las notas del gregoriano perfectamente hechas, maravillosos. Unos libros muy cuidados hoy y muy admirados, estos grandes libros. Hoy con una pantalla, dirías tú, oiga, hoy se pone una pantalla, evidentemente, pero claro, los tiempos son los tiempos. Así que hizo la sillería baja de la Catedral de Toledo. Y Gil de Siloé, entre cuyas obras descuellan la portada y la arquería alta del claustro del Colegio de San Gregorio en Valladolid. Gil de Siloé, este ya no es ni de sillería, ni de monumentos sepulcrales, ni de retablos. Ya es de claustro, Gil de Siloé. Esos patios cerrados que estaban en los colegios y los monasterios. Gil
de Siloé, que tiene mucha producción por Burgos, pero también en Valladolid, como podemos ver. ¿Y qué hizo? Pues hizo la arquería alta. Los claustros suelen tener una arquería a ras de suelo y luego otra arquería doble, o sea, montada sobre esta, sobre la primera, para otro corredor. Por aquí había un corredor, y por aquí había otro corredor doble. Muchos claustros lo tienen, casi todos, diría yo. Es raro ver un claustro que solo tuviera una sillería, por lo menos de lo que yo he visto. Casi todos tienen. Pues este Gil de Siloé hizo en concreto todos los adornos de la arquería superior, de la arquería en planta superior. Y la portada también. La portada y la arquería alta del claustro del colegio de San Gregorio en Valladolid. Y sobre todo el magnífico conjunto de la Cartuja de Miraflores, constituido, es decir, la Cartuja de Miraflores de Burgos, hecha por Gil de Siloé, Gil de Siloé, claustro de San Gregorio en Valladolid, más la portada, muy importante, porque es muy fotografiada, San Gregorio de Valladolid, de Gil de Siloé, y la Cartuja de Miraflores. La Cartuja de Miraflores en Burgos, donde allí, hecho por Gil de Siloé, por su propia mano, está el retablo, muy destacable, y también el sepulcro de alabastro, en alabastro, de los padres de la reina católica, así como de su hermano Alfonso, el infante Alfonso. Allí están enterrados los padres de Isabel la Católica y su hermano Alfonso. Yo he estado en la Cartuja de Miraflores y es preciosa. ¿Cómo se dice? Te sorprende que no sea de planta de cruz latina, es una planta rectangular. Y es que la reina quiso que tuviera ya toda la iglesia, toda la construcción arquitectónica, la forma de sarcófago, normalmente por rectangular, que fuera como un gran sarcófago para sus padres y para su hermano. Y en la corona de Aragón, que hasta ahora no hemos hablado en la escultura, porque ya dijimos que preferentemente fue en Castilla, pero también podemos decir algo. El influjo venido del norte, el flamenco borgoñón, pues se manifiesta en las magníficas estatuas. Mira, aquí sí que hubo estatuas monumentales, en la Catedral de Palma, en la portada del Mirador. De las diversas portadas que tiene la catedral, en la portada del Mirador, las estatuas que verás, estas son de Jaime Sagrera. Jaime Sagrera, vamos a ponerlo por aquí, Jaime, un nombre muy ligado a Aragón, Jaime Sagrera, las estatuas de la portada del Mirador de Palma de Mallorca. En fin, y hasta aquí pues hemos dicho algo de la escultura. Yo te aconsejo que en el Google metas nombres de estos y sus obras, y entonces tú mismo te provees de un suplemento visual muy bueno para completar estos pequeños bosquejos. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos.